Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 onzas, este es un podcast de artes marciales mixtas, es el programa número 11 de la tercera temporada, yo soy Manuel Gutiérrez, comenzamos. Bienvenidos todos una semana más a 4 onzas, este podcast de análisis y opinión sobre el maravilloso mundo de las artes marciales mixtas. Semana intensa esta última, una semana que ha servido de apertura de este penúltimo mes del año, este mes de noviembre, un año que está pasando volando y una semana muy intensa con mucho que comentar, con mucha polémica, con mucho resultado importante, sobre todo en lo que se refiere a la UFC. También una semana que va a servir de previa para el nuevo Fight Night. 2 Fight Night, como ya comenté en el programa anterior, el programa 10, algo peculiares, con main events poco casuals, muy atractivos, pero realmente con nombres desconocidos para el público más mainstream. Y un segundo evento que vamos a tener pues consecutivo en el Apex de Las Vegas, que analizaremos por supuesto en la segunda parte de este programa, en la segunda mitad, porque antes, como ya sabréis los habituales en este podcast, vamos a repasar un poquito pues los últimos resultados, en especial pues prestando atención a ese UFC Fight Night que enfrentó en el evento principal a Steve García y David Onama, ese evento UFC Vegas número 110, y un evento, como comentaba, plagado de peleas interesantes, peleas igualadas, peleas con polémicas, algunas de ellas muy importantes, muy relevantes, a las que les voy a dedicar muchísimo tiempo en este programa, que tiene que ver, os lo adelanto ya, con temas de apuestas deportivas, que es un tema que sigo bastante de cerca, sobre todo las apuestas deportivas relacionadas con las artes marciales mixtas, y un evento que nos ha dejado resultados sorprendentes, que nos ha dejado victorias muy importantes de cara al futuro en algunas divisiones, y un evento pues que vamos a analizar a partir de ya con la primera pelea de esta cartelera, una primera pelea que fue pelea femenina entre dos compatriotas, dos brasileñas, Thalita Alencar y Ariane Carnelossi, un combate muy igualado realmente, un combate que se decidió por pocos detalles, un combate en el que dominó el control en el suelo de Thalita, superior en el jiu-jitsu. Ariane Carnelossi tuvo algunos fallos, porque sí que es cierto que cuando la pelea se desarrollaba arriba, pues se mostraba superior, o al menos igualaba la contienda, pero luego en el suelo era dominada con facilidad por Thalita Alencar, y fue un combate pues que se decidió por un pocos detalles. De haber ido a la decisión, pues se hubiera llevado la pelea a Alencar, pero segundos antes, medio minuto antes de que finalizara la pelea, conseguía Thalita el mataleón, el tapeo de Ariane Carnelossi, y conseguía pues su séptima victoria profesional. Luego tuvimos de segunda pelea el combate entre Seok Hyun-ko, el surcoreano, y Phil Rowe. Un combate pues muy interesante, un combate que fue a la decisión, un combate en el que pues quizás si ves la crónica en un medio de comunicación, pues puede parecer aburrido, combate que domina el surcoreano, que va a la decisión, pero nada más lejos de la realidad. Aquí Hyun-ko nos dio una clara muestra de que dominar una pelea en el suelo no es sinónimo de dominar de forma aburrida. Lanzó golpes, intentó sumisiones, activo en todo momento en posiciones de control en el suelo, le dio un auténtico repaso a Phil Rowe, y se confirma ya como una de las revelaciones de este peso welter. Dio una sorpresa mayúscula ganando a Oban Elliott, y aquí contra Phil Rowe, siendo dominante desde el principio, pues se presenta ya su candidatura a contender, ¿por qué no?, en un futuro en este peso welter. Muy bueno, con mucho corazón, buen control en el suelo. Obviamente, sobre todo este último combate contra Rowe, pues es muy distinto al que tendrá si sigue subiendo en el escalafón, en la clasificación. El welter es una división en la que hay muchísima competencia. Está el propio Joel Álvarez por ahí acariciando, ¿no?, el top 15. Y aquí pues hay un futuro rival, ¿por qué no?, del bueno de Joel Álvarez
en este peso welter. Me encanta Ko, me parece un peleadorazo absoluto. La actuación que tuvo contra Van Elliott fue increíble y aquí confirma que no fue una casualidad, sino que es un peleador muy hecho, de muy buen nivel y en este caso pues toda una realidad en esta división de las 170 libras. Luego Montserrat Conejo Ruiz en la tercera pelea de la noche no pudo plantar cara a Liz Ardeleam, un combate que perdió claramente la mexicana, un combate que dominó Ardeleam, que fue también de menos a más, fue imponiéndose poco a poco y rompiendo el ritmo a Montserrat Conejo Ruiz, quien llegó ya al último asalto pues muy necesitada de una finalización. Su coach, que es Víctor Dávila, comentarista de UFC en Hispanoamérica, pues le daba esa arenga, ¿no? De tienes que finalizar, Monse, tienes que ir a por la victoria porque ya no te vale aquí pues ganar el asalto. No lo pudo hacer, incluso el tercero pues también lo perdió claramente y seguramente pues esta ha sido la última pelea de Montserrat Conejo en la UFC. Es la cuarta derrota que sufre en la UFC consecutiva. Debutó bien, ganando por decisión a Cheyenne Blismas. Y luego pues cuatro derrotas. Es verdad que perdió contra Amanda Lemos justo después de esa victoria contra Cheyenne, que era una subida de nivel gigantesca. Luego contra Jacqueline Amorim, Eduarda Moura. Y por último Alice Ardelean este sábado por decisión unánime en una pelea en la que realmente no pudo ser, o al menos mostrarse competitiva. Luego la que sí fue competitiva fue la pelea entre Ketlen Vieira y Norma Dumont, de nuevo protagonistas brasileñas en un combate súper igualado, una pelea que se acabó llevando Norma Dumont por decisión dividida y una pelea que ahora mismo en directo, al menos a mí me dio la sensación de que la ganó Ketlen Vieira. Revisando un poquito por aquí MMA Decisions, que ya sabéis es la web de referencia que yo utilizo para ver un poquito cuál es la opinión general de los medios de comunicación y también de los expertos o público relativamente experto en artes marciales mixtas, sobre todo para ver esa opinión general, pues según aquí, los medios de comunicación, todos menos uno le dan la victoria a Vieira, que coinciden conmigo, 28-29, y el público también, el 65%, le da la victoria a Vieira, los dos primeros asaltos para Vieira, el último para Dumont. Coincido, para mí los dos primeros asaltos, aunque ya queda un poco lejos, ¿no? Ese evento del sábado, ojalá hubiera podido grabar, ¿no? El programa el día domingo, pero no me fue posible. Tendría que revisar la pelea, pero para mí fue una victoria bastante clara de Ketlen Vieira. Dos de los jueces le dieron el segundo asalto a Dumont, que fue realmente el asalto más cerrado, y por ello pues la victoria se la lleva Norma Dumont en un combate pues prácticamente 50-50. Norma Dumont, gracias a esta ayudita, ¿no?, entre comillas, de los jueces, confirma, ¿no?, su buena racha de victorias. Dumont no pierde desde 2022, perdió además por decisión dividida contra Macy Chiasson, y desde ese momento todo victorias. Una racha buenísima. Daniel Wolf, Carol Rosa, Chelsea Chandler, Germaine de Randamie, Irene Aldana y ahora Ketlen Vieira. Por lo tanto, pues aquí da un golpe importante encima de la mesa, aunque podría haber ganado cualquiera de las dos. Y este era un combate realmente muy importante dentro de esta división de las 135 libras femeninas, entre dos ranqueadas, y cualquiera, yo creo que de este combate, las dos no salen reforzadas, porque fue una pelea muy igualada y de buen nivel. Luego tuvimos el enfrentamiento entre Deontay Johnson y Cedric Dumas, que duró pues más de lo previsto, aunque fue dominio de principio a fin por parte de Deontay Johnson. Un Deontay Johnson que fue mirado con lupa, ¿no?, durante los últimos días, sobre todo de semana, los días previos al evento, porque tenía una marca que parecía como la típica marca de infección por estafilococos, ¿no?, por infección bacteriana. Y en este caso pues es una infección muy jodida, sobre todo porque requiere tomar antibióticos, que eso, quieras o no, te afecta al cardio. Los estafilococos pues es una enfermedad, ¿no?, una enfermedad bacteriana que en este caso pues se suele producir sobre todo en gimnasios donde no hay mucha higiene, sobre todo por parte también del atleta, por supuesto, y es muy común ver a peleadores de la UFC o luchadores con esta patología. Entiendo que no, si fue una infección por estafilococos fue una infección muy, muy antigua, porque la verdad que la versión que se vio de Deontay Johnson en este combate fue muy buena, dominando
a Cedric Dumas y consiguiendo la sumisión por guillotina en el segundo asalto en minuto y medio. Muy superior Deontay Johnson, que venía del peso pesado, bajando 2 divisiones. Se llevó también con esta actuación un bono por performance de la noche. Confirma pues que tiene muy buen nivel, que es un atleta muy completo, tanto en el wrestling como en el striking y también en el grappling. Y por parte de Cedric Dumas, tras ese no contest contra Zach Reese hace pues prácticamente 2 meses, suma otra derrota, su segunda derrota consecutiva, por así decirlo. Y no sé, ¿no? Si algún momento asentará la cabeza Cedric Dumas, que ya sabéis que ha tenido muchos problemas con la justicia y en este caso pues es un peleador que condiciones tiene, pero no tiene pues una cabeza amueblada, que por así decirlo. Luego pues tuvimos el enfrentamiento entre Timmy Cuamba y Chan Ho Lee, una pelea muy igualada, una pelea también prácticamente 50-50, que nos mostró una versión muy buena de Timmy Cuamba, un peleador fortísimo, un peleador rápido, peleador con buen striking, peleador con buen grappling, un peleador muy joven, con capacidad de mejora. Esta fue una pelea pues bastante igualada, sobre todo teniendo en cuenta que el surcoreano pues es un peleador bastante bueno. Se llevó el surcoreano el primer asalto de forma muy clara y pues los otros dos los dominó Cuamba. Pelea 28-29 para Cuamba, pelea muy igualada, sobre todo en la que primó la velocidad de Cuamba, la fuerza de Timmy, que en este peso gallo pues no, quizás no ahora, porque todavía le falta mucho, pero sí que en un futuro pues apunta a ser un peleador a tener muy en cuenta. Son solo 26 años los que tiene, es del 99, y a mí me parece un peleador con muchísimas posibilidades, muy buen físico completo, buen striking, buen grappling y muy buena versión de Cuamba que vimos en este combate. Y luego pues ya en la última pelea de las preliminares, pelea del peso semipesado, Billy Elecana y Kevin Christian. Pelea que se terminó muy rápido, minuto 3,5, mata a León por parte de Billy Elecana y en este caso pues victoria por finalización para Billy sobre un Kevin Christian que ya lo comenté en el último programa, un peleador que no tiene nivel UFC o que apenas llega al nivel UFC. Y Billy Elecana, a pesar de ser también un peleador de nivel medio, un peleador de poco volumen, ¿no? Que suele estar lastrado por esto, un peleador más fuerte, un peleador más físico, es un peleador con más poder de KO, más duro también a nivel de mandíbula. Y aquí pues que finalizar a Kevin Christian con un mataleón cuando Kevin Christian tenía aquí, o si tenía alguna ventaja aquí, tenía que ser el jiu-jitsu, pues deja ver, ¿no? Claramente el bajo nivel de Kevin Christian, a quien no le auguro realmente mucho futuro en la UFC. Billy Elecana, peleador que pasó por PFL, lo está haciendo bastante bien en la UFC. Ya lleva dos victorias, solo una derrota contra Bogdan Guskov. Y Kevin Christian, peleador al que yo no le auguro buen futuro. Este era su debut en la UFC tras la victoria que consiguió en el Contender Series de 2024 contra Francesco Mazzeo. Y veremos a ver cuánto dura. Es un peleador de 30 años el brasileño, no es especialmente bueno, perdió por mataleón a las primeras de cambio contra Elecana. No creo yo que vayamos a ver a Kevin Christian más de dos peleas en la UFC, o la siguiente si pierde. No creo que lo volvamos a ver en la compañía. Luego ya la primera pelea de la cartelera principal, también pelea interesante, pelea que enfrentaba a Alan Nascimento y a Cody Darden, dos luchadores que con tendencia a llevarse la pelea al suelo. Cody Darden, un luchador, Alan Nascimento, un jiu-jitero, una pelea en la que sufrió bastante Nascimento en el primer asalto, con un Cody Darden muy valiente, apretando, dominando el octógono, pero Cody Darden tomaba la pelea en corto aviso, se desinflaba un poco. Nascimento empezó a patear las piernas de Darden, obligando a Cody a cambiar la guardia, que eso le hizo estar muy incómodo, y luego ya en el segundo asalto se impuso el ritmo de Nascimento y al final pues acabó el brasileño consiguiendo la finalización por Anaconda y llevándose también pues un bono por actuación de la noche. Una pelea más igualada de lo que yo creía, sobre todo en los primeros minutos, pero sobre todo esa ventaja también de físico, de tamaño, de poder de KO de Nascimento se hizo notar. Y luego pues que Cody Darden, una actuación muy similar a la que tuvo con Bruno Silva,
una pelea que iba ganando y luego pues fue noqueado. Darden, un peleador que a mí me gusta, un peleador al que he podido ver, o he podido escuchar, mejor dicho, en varias entrevistas. Creo que es un peleador que entrena en Atlanta, en el estado de Georgia, y es un peleador que me cae bien. Me parece muy, muy buen tipo, suele aparecer por la YouTube esfera muy de vez en cuando y me cae bien. Lo que pasa es que Alan Nascimento es un peleador muy grande, gigante, aquí tuvo el campamento completo y acabó pues consiguiendo esa finalización, pero era una pelea en la que lo estaba haciendo muy bien Darden y en la que estaba sufriendo bastante el brasileño. Una derrota más para Darden, que en este caso pues siempre están dando por ahí, por la cuerda floja, y vamos a ver, ¿no? Qué futura pelea le pone la UFC a Darden, porque es verdad que con otra derrota su permanencia en la UFC podría estar en peligro. Nacimiento, por su parte, sigue creciendo, sigue mejorando, en un estado de forma increíble, con Charles Oliveira en su esquina. Aquí pues ha sumado su cuarta victoria consecutiva. Es cierto que no tiene ese ritmo de peleas. Su última derrota fue contra Ulan Bekov en 2021 y luego pues en 4 años, 4 peleas va a pelea por año. Le falta esa regularidad. También es un luchador que tiene ya 34 años. Para estas divisiones, teniendo en cuenta lo que corta de peso, lo grande que es, pues la edad afecta mucho, pero la realidad es que actualmente Alan Nascimento es un problema y sobre todo pues con ese tamaño, con esa superioridad en el suelo, pues es muy peligroso, y aquí pues con ese bono por actuación de la noche confirmó su buen estado de forma. Aún así pues hay que también felicitar a Cody Darden, que tenía aquí una papeleta muy muy importante. Luego tuvimos combate entre Daniel Frunza, el europeo, y Charles Radtke, otra pelea muy muy igualada, una pelea que finalmente se acabó llevando Charles Radtke por mataleón en el tercer asalto. Muy buena pelea del norteamericano, tirando de experiencia, ganando en su casa, en su tierra, y un Daniel Frunza pues que desde esa derrota contra Rhys McKee ya son 2 las derrotas consecutivas. Un peleador también de un nivel bastante bajo, sobre todo un peleador que suele ir de menos a más, peleador rumano, consiguió el contrato en el Contender Series venciendo a Vadim Kutsi, y luego pues tuvo esa derrota contra Rhys McKee, que sufrió una paliza increíble en 5 minutos, y aquí pues realmente no pudo ser muy competitivo contra Radtke. Creo que a pesar de tener un nivel medio bastante bajo y que tiene ya 31 años, yo creo que Frunza es capaz de ganar peleas en la UFC. Yo lo que vi de él en el FA me gustó, creo que es un peleador que tiene mentón, creo que es un peleador que tiene corazón, pero cuando te enfrentas a rivales técnicos o rivales experimentados, con capacidad de dominar en el suelo, con capacidad de controlar el octógono, por mucho que tú tengas poder de KO, al final acabas basando tus probabilidades de victoria en conectar limpio en el mentón del rival, y eso en peleas de alto nivel contra luchadores que cometen muy pocos fallos, pues al final acaba mermándote mucho, y yo creo que es el caso de Daniel Frunza, que es un peleador de un nivel medio-bajo, muy bajo para ser la UFC, suficiente para ganar en promotoras más pequeñas como el FA o promotoras europeas, y al fin y al cabo eso va a hacer que Daniel Frunza pues finalmente acabe siendo cortado por la UFC o en la siguiente pelea o dentro de 3 peleas, y acabe pues peleando en Octagon, en KSW, en Cage Warriors o cualquier otra compañía, y consiguiendo ahí victorias porque los rivales pues tienen un nivel mucho más bajo. Posteriormente tuvimos la pelea que protagonizó la gran polémica tanto del fin de semana como de lo que va de semana, porque no se habla de otra cosa que de este combate en el ámbito UFC, medios de comunicación especializados en artes marciales mixtas. Y este combate pues fue el combate entre Isaac Dulgarian y el cubano Yadier del Valle. A modo resumen, Yadier del Valle ganó a Isaac Dulgarian por mataleón en poco más poco menos de 4 minutos. Primer asalto, Yadier del Valle partía como no favorito, consiguió esta finalización contra un Dulgarian de forma muy fácil. Y la gran polémica de esta semana, como adelantaba al principio del programa, es que ha habido serios problemas o serias sospechas, o hay serias sospechas, hay serias sospechas de amaño en este combate.
¿Cómo ha ocurrido esto? ¿Cuál ha sido la cronología? Pues principalmente las cuotas, ¿no? Que son las probabilidades que le dan las casas de apuestas a los luchadores. Durante toda la semana prácticamente muy favorito Dulgarian, o de forma bastante clara, ¿no? Muy favorito. Y hora antes de la pelea, hora y media antes de la pelea, las probabilidades empiezan a igualarse. Empieza a bajar la cuota de Yadier del Valle y empieza a subir la de Dulgarian. ¿Qué significa esto? Que las probabilidades de victoria de cada luchador se empiezan a emparejar. Si en un momento dado había un 70%, 75% de posibilidades de Dulgarian, según las casas de apuestas, pues empezaba a igualarse. Pasaba al 70-30, 65-35, 60-40, bajaba también la cuota de victoria de Yadier del Valle en el primer asalto. Estas bajadas de cuota normalmente se suele deber a ajustes que hacen las casas de apuestas por el dinero que entra en un peleador. Cuando mucha gente apuesta por un peleador, esa cuota baja, sobre todo por leyes del mercado. Tampoco quiero explicar aquí cómo funciona el mercado de las apuestas deportivas, pero sobre todo eso. Las cuotas se establecen en función de las probabilidades de victoria que le dan los expertos a un luchador, pero luego cuando entra dinero en un peleador, por ejemplo, Yadier del Valle, se paga cuota 3, entra mucho dinero en esa cuota 3 acaba bajando para igualar la cantidad de dinero que se ha apostado. Siempre los mercados intentan equilibrar el dinero que se apuesta por un lado y que se apuesta por otro. La gran polémica o la gran sospecha es que entró mucho dinero una hora y media antes del combate, tanto en la victoria de Yadier del Valle como en victoria de Yadier del Valle en el primer asalto. Y siguió entrando. A medida que iba bajando la cuota, siguió entrando de una forma muy poco orgánica y muy poco natural. Y luego pues se confirmó en la pelea victoria de Yadier del Valle en el primer asalto con muy poca oposición por parte de Isaac Dulgarian. Esto pues generó, ¿no? Polémica, porque la polémica o lo del dinero se avisó en redes sociales, la cuota siguió bajando, se fue creando ahí una bola y bueno, pues cuando se da el combate y finaliza pues en el primer asalto por Mataleón con una actuación muy preocupante de Dulgarian, que no finaliza un derribo, que le toman la espalda fácilmente y que finalmente es finalizado por Mataleón, un peleador tan completo como Dulgarian en el suelo, pues se levantan muchas sospechas. ¿Qué es lo que se produce posteriormente? Aviso de que el FBI está investigando dicha pelea, aviso o se confirma, ¿no? que entró mucho dinero de forma poco regular en Dulgarian, poco común en el Dulgarian, de cuotas de expertos inactivas, de nuevas cuentas abiertas, que esto quieras o no genera mucha atención, porque al fin y al cabo las casas de apuestas tienen sus logaritmos y demás, y esto lo detectan de forma muy rápida, y todo ello pues ha llevado a no solo a que haya una investigación activa por parte del FBI y demás organizaciones policiales, ¿no? de Estados Unidos sobre este combate, porque amañar una pelea, dejarte perder, es ilegal, y si eso también pues lleva consigo apuestas de manera ilegal, pues es un delito y está siendo investigado Dulgarian. Y no solo eso, es que la UFC ha cortado a Isaac Dulgarian a pesar de que el estadounidense tenía, ¿no? Mejor dicho, contrato activo en la UFC. Lo ha cortado, rescisión, no quiere verse envuelta en polémicas, aunque realmente la UFC ya no puede evitar nada para que su nombre no salga por esta polémica. Ya está implicada, tiene que colaborar con los organismos policiales que están haciendo la investigación, porque a la UFC le interesa, ¿no? que todo esto se esclarezca por el bien de la división. Y sobre todo, pues lo más importante eso, que Dulgarian, con un récord 2-2, habiendo ganado a Brandon Marot, habiendo ganado a Francis Marshall por KO en el primer asalto, con una derrota contra Cristian Rodríguez, que si Rod ya sabéis, ganó a Raúl Rosas, ha ganado a muchísimos peleadores muy buenos de la UFC, o Yadier del Valle, que está invicto, pues ha sido cortado un Dulgarian que partía como favorito en este combate y era uno de los luchadores más peligrosos de esta división o más prometedores, ¿no? de esta división de este peso pluma. Es cortado, va a ser investigado o está siendo investigado. Parece también que está siendo investigado de forma indirecta o de forma paralela Jason Herzog, que es árbitro de la UFC. Y sobre todo mal sabor de boca que te queda. Mal sabor de boca porque estamos hablando de la promotora más importante de artes marciales mixtas del mundo.
una de las organizaciones, de las empresas que más está creciendo en los últimos meses, en los últimos años. Es un deporte también que crece, por lo tanto de la mano está creciendo el deporte y está creciendo la UFC de manera exponencial. Y que ocurra esto en un evento como este, en una cartelera principal, que esta pelea se hiciera, porque el aviso, ¿no? O la llamada de atención se produjo hora y media, hora antes del combate, y el combate no se paralizó, el combate se llevó a cabo y al final acabó como parecía que iba a acabar. Muy sospechoso todo. No sé qué más decir. La verdad que la decisión de la UFC ha sido drástica. No ha esperado. Ha cortado directamente a Dulgarian. Veremos a ver, ¿no? en qué acaba esto. No tiene buena pinta. Realmente, tal y como se ha desarrollado la cosa, no tiene nada de buena pinta para Dulgarian. Yadier del Valle, el pobre, pues se ha visto implicado en esto y su victoria pues ha sido un poquito opacada o empañada. No deja de ser una victoria meritoria. Obviamente, lo que se comentó en su momento, cuando sobre todo empezaron a bajar las cuotas de Dulgarian, es que había una lesión de última hora o una lesión que se filtró y por eso entró el dinero. Ocurrió algo muy similar en un combate que hubo de Darrick Minner, cuando Darrick Minner era pupilo de James Krause, que esto al final pues con una investigación se acabó demostrando que James Krause es entrenador de MMA, estaba implicado en temas de apuestas. Incluso Jen Molina, que era también compañero de Darrick Minner y pupilo de James Krause, fueron apartados de la UFC. Jen Molina incluso fue inhabilitado. Y Dulgarian también tiene relación con el propio Krause. Por lo tanto, seguramente hubiera habido lesión y en este caso pues se filtró, ha habido algún tipo de acuerdo, porque no tiene sentido, ¿no? Esa cantidad de dinero que entró en favor de Yadier del Valle en muy poco tiempo. Me alegro mucho por el cubano. Obviamente esta victoria queda eclipsada por esta situación. Aún así, Yadier del Valle se pone ya 10-0. Consigue una victoria contra Dulgarian buenísima. El cubano tiene un futuro brutal y Dulgarian pues veremos a ver si vuelve a pelear a corto o medio plazo, no en la UFC, sino en general en artes marciales mixtas. En cuanto se resuelva algo o se sepa un poco más, ¿no?, del tema, obviamente lo traerá este programa, porque es muy importante estar al tanto de esta actualidad y sobre todo actualidad que afecta tan directamente al ámbito deportivo como el tema de los amaños de los combates. Luego tuvimos enfrentamiento entre Jeremiah Wells y Themba Gorimbo, una pelea en la que Gorimbo lució fatal. Jeremiah Wells dominó el combate, Gorimbo fue derribado, fue controlado por Wells en el suelo, muy fuerte Wells, acabó mejor de lo que esperaba el norteamericano y acabó llevándose pues esa victoria por decisión en un combate poco espectacular, en el que esperaba muchísimo más por parte de Themba Gorimbo. Sobre todo esperaba que fuera de menos a más, que acabara pues imponiendo su ritmo al veterano Jeremiah Wells, pero no fue así y sumó pues otra derrota más el africano y una victoria más el veterano norteamericano Jeremiah Wells, que es un peleador fortísimo y suele ser muy peligroso, sobre todo en los primeros minutos de pelea. Luego, en la penúltima pelea de la noche, también polémica, el combate, ¿no?, de pesos pesados entre Waldo Cortés Acosta y ante Delija, el croata. Una pelea con mucha polémica, una pelea que se detuvo de forma temprana por un piquete de ojos de ante Delija. En principio todo parecía que era KO de Delija. Él lo celebraba, luego pues había repetición, comprobaron los árbitros que hubo un piquete de ojos, la pelea se reanudó. Para mí debió haber sido un no contest, pero ya no sé cómo funciona este tipo de protocolo, ni las comisiones atléticas de Nevada, la comisión atlética, no sé si hay también a nivel nacional en Estados Unidos, pero aquí en esta pelea, a pesar de dar esa sensación de improvisación constante, que ya realmente no es solo en esta pelea, sino en todos los eventos, en los últimos meses, está habiendo muchas cosas de este tipo, de cosas que parece que se hacen sin ningún tipo de protocolo, improvisando a ver qué sale. Pues aquí, tras ese piquete de ojos, tras antes de Delija celebrar el triunfo, pues se reanudó y ahí pues Waldo Cortés Acosta consiguió esa finalización sobre ante Delija en el cuarto minuto de pelea, habiendo estado detenido el combate durante bastante tiempo. Se lleva
bono por actuación de la noche Waldo Cortés Acosta, en una pelea que en principio todo apuntaba a que se iba a alargar, y me sabe mal por antes, que tampoco tenía culpa de esto, a pesar de que hubo un piquete de ojos. Aquí Waldo Cortés Acosta pues no fue ni beneficiado ni perjudicado, pero para mí esta pelea, después de que se parara y de que fuera dado por ganador Delija, para mí creo que lo más justo, según los protocolos o lo que se viene haciendo en los últimos años en la UFC, quizás hubiera sido un no contest, porque ese por así decirlo, ¿no? Esa adrenalina, ¿no? que sufre Delija, o ese subido de adrenalina que experimenta Delija después de esa victoria por finalización, pues a la hora de reanudarse la pelea te provoca un bajón muy importante, y creo que fue causa directa de que fuera noqueado en este primer asalto. Aún así, victoria importantísima para Waldo Cortés Acosta, se pone ya 15-2 en la UFC. Es un peleador que ya sabéis, con un boxeo absolutamente increíble, un peleador muy grande, un peleador rápido, y vamos a ver, ¿no?, dónde está el techo de Waldo Cortés Acosta, que ha secado pues a Delija, que después de ese debut venía con muchísimas ganas de dar el salto, ponerse ahí a un tiro del top 5 de la UFC. Lo estaba haciendo bastante bien, tenía, como comenté en el último programa, la opción de derribar, pero fue cazado arriba por Waldo Cortés Acosta y siendo finalizado. Me alegro mucho por Waldo, que me cae bastante bien. Es un peleador que está mejorando con cada pelea, y vamos a ver dónde está el techo de este luchador, que ya sabéis pues que se enfrentó a Sergey Pavlovich y perdió contra Russo. Aún así, muy buen peleador Waldo Cortés Acosta, 34 años, dominicano, muy poco castigo el que ha sufrido, buen mentón, y creo que tiene pues mucho margen de mejora, y creo que lo puede hacer muy bien en este peso pesado en los próximos años. Y el que lo estaba haciendo muy bien, lo está haciendo muy bien, y seguramente lo siga haciendo muy bien durante varios combates más, es el bueno de Steve García, que en la pelea principal de este UFC Fight Night se impuso a David Onama en esta pelea del peso pluma, que pues decidía, entre comillas, quién de los dos peleadores pues estaba listo para dar el salto al top 10 de esta división del peso pluma, de la cual pues Alexander Volkanovski es el campeón. Concretamente Steve García, con esta victoria que llegó muy rápidamente en el primer asalto, pelea dominada de principio a fin por Steve García, que arrasó a David Onama, no le dio ningún tipo de opción, da el salto al top 10, como comentaba antes, concretamente al puesto número 8, justo por detrás de Youssef Zalal, adelantando a Brian Ortega, Yosemite, Jan Silva y Patricio Pitbull, y ahora pues tiene por delante pues a rivales como por ejemplo Arnold Allen, Sterling, el propio Youssef Zalal, que comentaba que serían muy buenas peleas también para Steve García. Un Steve García que ha venido pues mejorando también de forma exponencial en sus últimos combates, creciendo de una forma muy progresiva, enfrentándose a rivales poquito a poco cada vez mejores. Ya lo comenté en el último programa, él tenía, o antes de dar el salto a la UFC, venía de ganar a Chepe Mariscal, que es un peleador buenísimo, y debutó en la UFC con derrota contra Luis Peña, ganó a Charlie Ontiveros, perdió contra Maeshate, y a partir de esa derrota contra Maeshate, que fue en 2022, en junio, todo victorias y contra rivales incómodos de todos los estilos. Ganó a Chase Hooper dándole una paliza en minuto y medio, ganó a Chayilan Nutambieke por KO en el segundo asalto, Melky Costa por KO en el segundo asalto, Melky Costa es buenísimo, ganó a Sumbu Choi por KO en el primer asalto, Kyle Nelson por KO, Kelvin Kattar, la última victoria por decisión de Steve García, y la última pelea que ha ido a decisión de Steve García desde esa derrota contra Luis Peña, y ahora por KO a David Onama. Un peleador absolutamente increíble Steve García, un peleador pues querido por muchísimos, aunque es un peleador desconocido obviamente, que viene de finalizar a muchos rivales muy buenos, dominando todas las peleas, creciendo, mejorando, y el techo de Steve García pues veremos a ver dónde está. Obviamente ya por delante pues tenemos a luchadores como Youssef Zalal, que viene creciendo también de una forma increíble, Aljo Sterling, que lo viene haciendo muy bien, Lerone Murphy
invicto, y bueno, pues luego ya los superdotados de Bloeb, Diego López y el campeón, y por ahí Jair Rodríguez, pero yo creo que Jair Rodríguez del top 5 creo que es el peleador de un nivel más bajo. Creo que tanto Sterling como Murphy, Diego López, Bloeb y por supuesto Volkanovski están por encima de Jair Rodríguez. Un combate Jair-Steve García creo que sería muy bueno, sobre todo porque los dos son strikers. Steve García más boxeador y Jair Rodríguez pues es un taekwondista de primerísimo nivel. David Onama, por su parte, cae al puesto número 14, no pudo hacer nada, la verdad que se le vio muy impotente, no pudo prácticamente causar ningún tipo de problema a García, y en este caso pues también se corta un poquito en seco su proyección. Yo en este caso me decantaba por Steve García, creía que iba a ganar, aquí lo ha confirmado, ha ganado realmente de una forma mucho más clara de lo que tenía previsto, y me alegro por Steve García porque me parece un peleador muy, muy divertido de ver. La UFC apostó por él en este main event y va a seguir apostando por Steve García para un siguiente main event, o seguramente pues le dé ya la oportunidad de una cartelera principal en un evento numerado. El próximo evento numerado será el UFC 322, que será el evento del 15 de noviembre, que nos traerá el combate entre Jack de la Madalena e Islam Makhachev, pero antes, como preámbulo, tendremos ese Fight Night que comentaba antes, este Fight Night que de nuevo se va a realizar en el Apex de Las Vegas, y con un main event también muy, muy interesante que sigue la estela del último main event. En este caso pues serán Gabriel Bonfim y Randy Brown los peleadores que se enfrentarán, duelo del peso welter. Una cartelera también con peleas muy bien emparejadas, peleas muy interesantes, peleas muy igualadas, y para mí una cartelera con mucho interés. No podré ver seguramente en directo por temas de trabajo, que es un compromiso que no puedo evitar. Intentaré ver la cartelera completa el domingo, por lo tanto no sé cuándo podré traer ya el programa 12 con el análisis de esta cartelera y también de UFC 322. Posiblemente se demore a mediados de la próxima semana, pero lo más importante pues es una cartelera, como decía, muy interesante, con buenas peleas, muy igualadas, interesantes, y con un main event, como decía, ese Bonfim contra Randy Brown, que va a ser seguro espectacular y que puede también acabar muy prontito. El primer combate de la noche, pues duelo con protagonista europeo, el suizo Robert Valentin se va a enfrentar a Jackson McVeigh. Una pelea 50-50, un choque de estilos, un McVeigh que es sobre todo bueno en el suelo, un Valentin que es un peleador más fuerte, un peleador que en este caso pues está sufriendo un poquito en la UFC, no está terminando de encontrar su ritmo, van 3 derrotas consecutivas, Ryan Loder, Torres Fini y el último Ateba Gautier. A Torres Fini lo llevó a la decisión, un juez creyó que ganó Valentin, y Ateba Gautier pues ya sabéis, ¿no? Un auténtico terremoto de la división, finalizó al suizo en 1 minuto. Ahora se enfrenta a Jackson McVeigh, un luchador que viene de perder contra Bruno Ferreira por ámbar en el primer asalto, en el minuto 3,5. Lo estaba haciendo bastante bien, pero fue cazado por Bruno Ferreira, y ahora pues tiene la oportunidad de volver a la senda del triunfo con una pelea mucho más asequible. Combate 50-50, yo me decanto ligeramente por McVeigh a pesar de que parte como no favorito, porque creo que es mejor en una pelea que se pueda alargar, creo que la pelea va a ir al suelo en algunos momentos, y ahí yo creo pues que McVeigh va a dominar el combate, pero aún así una pelea también que se puede acabar muy pronto, y si Valentín pues puede conseguir ese KO en los primeros segundos. Luego tendremos protagonista peruano, Daniel Marcos, que se va a enfrentar a Miles Jones, otra pelea muy igualada, una pelea en la que todavía creo que no hay cuotas oficiales, pero creo que debería estar prácticamente 50-50, o quizá Daniel Marcos un poquito favorito. Vamos a repasar por aquí a ver si tenemos cuotas, ¿vale? 2.50, como comentaba, 2.50 Miles Jones, 1.50 Daniel Marcos, favorito el peruano. Sobre todo Miles Jones viene de perder contra Matsumoto y Felipe Lima, eso obviamente afecta a las cuotas, pero son dos peleadores muy buenos, tanto Lima como Matsumoto, y contra Matsumoto pues fue a la decisión y un juez le dio el combate a Jones. Y Daniel Marcos viene de perder contra Montel Jackson en mayo de
de este año. Y ahora pues tiene una pelea un poquito más asequible, bastante más asequible contra Miles Jones. Ambos son dos peleadores pegadores, con buen boxeo. Creo que en el suelo es mejor Daniel Marcos, pero creo que si la pelea se desarrolla arriba, el peruano va a imponer su ritmo. Miles Jones no suele tener un cardio muy bueno, aunque me viene sorprendiendo en los últimos combates, por lo tanto entiendo, ¿no? El favoritismo para Daniel Marcos, aunque a mí me parece una pelea 50-50. Y vamos a ver, ¿no? Qué versión vemos de Dani Marcos en este combate que necesita, ¿no? Un triunfo para desquitarse de esa derrota contra Montel Jackson, pero ya sabéis, Miles Jones, un peleador experimentado con más peleas en la UFC y muy peligroso tanto arriba como en el suelo. Luego tendremos pelea femenina. Denise Gómez se va a enfrentar a Tessia Pennington. Tessia Pennington veteranísima, le saca 11 años a Denise Gómez. Denise Gómez 25 años, 11 victorias, solo 3 derrotas. De estas 11 victorias, 5 en la UFC y una racha de 3 victorias consecutivas. Eduarda Moura, Carolina Kowalkiewicz y la última contra Elise Reed por KO en el segundo asalto que le sirvió a Denise para conseguir un bono por actuación de la noche. Muy peligrosa, Denise arriba, muy potente, muy fuerte, muy compacta. Y Tessia Pennington, antes Tessia Torres, ya sabéis que está casada con Raquel Rocky Pennington, una peleadora experimentada, una peleadora que no suele ganar por finalización, tiene casi 20 peleas en la UFC, viene de ganar a Luana Peñeiro y la excampeona Carla Esparza. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué estado de forma vemos de Tessia, pero sobre todo pues hay que tener en cuenta que Tessia viene en declive y Denise Gómez viene creciendo en la UFC. Me decanto por Denise Gómez. Obviamente si la pelea se alarga puede ser que Tessia embarre un poquito la actuación de Denise, pero creo que Denise Gómez va a ganar por decisión. No descarto pues por supuesto que conecte limpio sobre Tessia y pueda también pues conseguir ese KO. Luego tendremos un enfrentamiento de pesos pesados bastante interesante entre Josh Hockett y el brasileño Max Jiménez. Parte como muy favorito Josh Hockett. Max Jiménez es un peleador con buen jiu-jitsu. Josh Hockett sobre todo tiene esa baza del wrestling, que es un peleador con un nivel de wrestling altísimo. Y en el suelo también es bastante bueno. Por lo tanto, esa superioridad en la lucha le da la ventaja a Hockett, que va a decidir si la pelea se desarrolla arriba o si va al suelo. Si va al suelo puede ser que Jiménez pues iguale, ¿no? Que tenga algunas posiciones de peligro, pero si la pelea se mantiene arriba, Josh Hockett yo creo que va a dominar el combate y va a conseguir la finalización. Me gusta bastante Hockett. Vamos a ver cuál es el techo del norteamericano, que tiene un récord 6-0, ha pasado por el FA y a mí me gusta bastante. Creo que es un peleador que sin ser muy atlético, creo que tiene muy buenas cualidades para el peso pesado, cualidades técnicas que le pueden hacer pues ganar una posición o acabar estando, mejor dicho, en una posición privilegiada dentro de este ranking del peso pesado, que ya sabéis, una categoría a la que le falta muchísimo talento. Luego tendremos enfrentamiento femenino. Jacqueline Cavalcanti, la portuguesa, se va a enfrentar a Mayra Bueno Silva. Parte como favorita Cavalcanti, sobre todo pues teniendo en cuenta sus últimas actuaciones. También que es una peleadora muy joven, son 28 años. Y no pierde desde 2022, que peleaba en PFL. Desde ese momento todo victorias y en UFC pues 4 victorias. Exacto, 4 victorias y ahora pues va a por la quinta. No tiene ninguna finalización en un UFC. Veremos a ver si aquí lo consigue contra Mayra Bueno Silva, que es una peleadora con muchísima experiencia, más veterana. En la UFC pues se ha enfrentado a rivales muy complicadas. Viene de perder contra Yasmin Jasudavicius, que perdió contra Manon Fiorot en una pelea de muy alto nivel. Luego Macy Chiasson, Raquel Pennington, no contest contra Holly Holm, pelea en la que Mayra Bueno Silva pues ganó por sumisión, pero luego dio positivo por dopaje. Y la última victoria de Mayra Bueno Silva en 2023 contra Lina Landsberg, una peleadora de un nivel muy bajo. Aquí, por estado de forma, solo puedo decantarme por Cavalcanti, por la portuguesa, más fuerte, más técnica, con capacidad de mejora. Creo que aquí va a dominar a Mayra Bueno Silva y va a sumar Jacqueline
una victoria más por decisión. Luego, pues tendremos como última pelea de las preliminares el enfrentamiento entre Jamal Emmers y Haider Amil, dos luchadores muy distintos, una pelea muy buena, muy interesante, dos veteranos, más de 70 años entre ambos, Haider Amil un pegador, Jamal Emmers un luchador al que le gusta llevar el combate al suelo, un choque de estilos, si la pelea se mantiene arriba o si se alarga, favorito Haider Amil, si la pelea va al suelo o intercambian sobre todo los primeros minutos de pelea, ahí pues le doy yo ligera ventaja a Jamal Emmers. Pelea interesante, Haider Amil viene de perder el invicto, ya que estaba 11-0 contra José Delgado, y Jamal Emmers pues viene pues de ganar a Gabriel Miranda por KO en el primer asalto. Combate muy interesante, combate que cerrará las preliminares, y luego de primera pelea de la cartelera principal tendremos un pedazo de pelea entre Marco Tulio y Christian Leroy Duncan en el peso medio. Pelea 50-50, posiblemente la pelea a priori más igualada de esta cartelera. Combate muy bien casado entre dos luchadores muy similares. Quizás Marco Tulio ligera ventaja en el suelo. Arriba un poquito mejor Christian Leroy Duncan, más grande, más alcance, más altura, más técnico también. Suele desconectar Christian Leroy Duncan. Marco Tulio, un luchador muy completo con buen jiu-jitsu, y una pelea para mí absolutamente élite entre dos luchadores muy similares, una pelea que perfectamente puede ser el combate de la noche, dos peleadores que me gustan mucho. Marco Tulio viene de ganar a Trescian Gore, él consiguió el contrato en la UFC venciendo por KO a Mathieu Duclos, y aquí pues yo creo que lo va a tener bastante más complicado, o seguramente Christian Leroy Duncan sea el rival más complicado que ha tenido Tulio. No sé si puedo decir lo mismo de Christian Leroy Duncan, que se ha enfrentado a luchadores bastante buenos, como Armen Petrosyan, también pues el propio Gregory Rodríguez, Eric Anders en su último combate, a quien finalizó en el primer asalto. Yo quizás me decanto por Christian Leroy Duncan, que es un luchador al que he visto más que a Tulio en Cage Warriors, en UFC. Sé cuáles son sus defectos, sé que a veces se desconecta de las peleas, que se deja llevar en demasía. Tiene ese problema de que si es derribado por Tulio seguramente ahí pierda muchos segundos o incluso varios minutos de combate, pero creo que es el peleador más fuerte, creo que es el peleador que tiene más poder de KO, y yo creo que va a ganar este combate, que se va a imponer en esta primera pelea de la cartelera principal. Luego bajamos al peso gallo y tendremos un enfrentamiento entre Ricky Simón y Raoni Barcelos. Un combate también súper interesante, un combate en el que me decanto por Ricky Simón, pero también está muy igualado. Dos luchadores con tendencia a llevar la pelea al suelo. Raoni Barcelos, un jiu-jitero de primer nivel. Ricky Simón, muy buen wrestler. Raoni Barcelos a veces pues mantiene la pelea arriba y eso le ha costado pues perder el combate. Y Ricky Simón dominando en el suelo, buen ground and pound, ofensivo, golpes constantes, una intensidad muy alta, mantiene el ritmo durante toda la pelea. Y aquí pues yo creo que se va a imponer, ¿no? Ese ritmo. Son 5 años de diferencia entre ambos. Ricky Simón tiene mucha experiencia. Raoni Barcelos creo que viene en clara decadencia, a pesar de haber ganado tanto a Cody Garbrandt como a Peyton Talbot, que eso fue una sorpresa mayúscula. Pero yo creo que aquí se ha enfrentado a un rival que le viene muy mal para su estilo, que es ese Ricky Simón que no para de empujar, que te derriba, que no te permite imponer tu ritmo. Creo que lo va a pasar bastante mal el bueno de Raoni, que en su momento era un peleador al que todo experto, ¿no?, veía como futuro contendiente por las cualidades que tenía tanto en el grappling como en el boxeo. Nunca terminó de despuntar, pero es un peleador muy técnico, muy bueno, peligroso en todas las facetas de pelea. Pero Ricky Simón creo que es el peor estilo posible para Raoni, por lo tanto yo creo que va a ganar Ricky Simón o por decisión o por KO, por ground and pound, por KO en el último asalto. Luego tendremos la primera participación de un hermano, o uno de los Bonfim, en este caso Ismael Bonfim, que es el pequeñito de los hermanos Bonfim en cuanto a categoría se refiere. Él pelea
en el peso ligero. Y aquí pues se enfrentará a Chris Padilla en un combate entre dos luchadores muy parecidos, dos luchadores que no tienen miedo en intercambiar. Chris Padilla, un peleador bastante peculiar, a mí no me termina de convencer. Aún así es un peleador que está 3-0 en la UFC. Como curiosidad, peleó una vez en Bellator hace muchísimo, perdió contra Gabe Green por sumisión, que Green también llegó a estar en la UFC. Y aquí pues se va a enfrentar a un Bonfim, que como comentaba es el pequeño en cuanto a categoría, porque es un poquito más mayor que su hermano Gabriel. Y un combate para mí muy igualado entre dos peleadores muy similares. Creo que es un poquito más completo Gabriel Bonfim, creo que arriba es más peligroso Padilla, pero en el caso de que el combate vaya al suelo, creo que ahí el Bonfim, el pequeño de los Bonfim, pues tiene un poquito de ventaja. Aún así Padilla, peligroso en el suelo, peligroso arriba, pero el jiu-jitsu de Ismael Bonfim es para mí ligeramente superior. Más completo el brasileño. Viene de perder contra Sadikov por parada médica en el primer asalto. Y veremos a ver, ¿no?, qué versión nos encontramos. Vamos a ver si se ha recuperado, ¿no?, de ese caos técnico o de esa parada médica a comienzos de este año. Porque era un luchador también que apuntaba a buenas maneras, pasó por el FA, ganó a Narimam Abasov en el Contender Series. Abasov es un peleador con muchísima experiencia, debutó muy bien en la UFC contra Terence McKinney, con un rodillazo increíble en el segundo asalto que le dio un bono por actuación de la noche, pero luego vino Benoit Saint-Denis y lo finalizó en el primer asalto. Peleón increíble muy interesante, muy bueno. Ya sabéis que los Bonfim suelen ir de la mano, tanto Gabriel como Ismael suelen pelear en las mismas carteleras. Y vamos a ver, ¿no?, qué tal le va al primero de los Bonfim en este duelo contra Chris Padilla. Luego tendremos enfrentamiento entre el veteranísimo Muslim Salikov y Uros Medic. Salikov 41 años, Uros Medic más jovencito, 32, pelea del peso welter. Ambos vienen de victoria. Uros Medic ganó a Gilbert Urbina por KO en el primer asalto y Muslim Salikov ganó a Carlos Lear por KO en 40 segundos en julio de este año. Bono por actuación de la noche. También se llevó bono por un KO por patada giratoria espectacular en noviembre del año pasado contra Kenan Son. Y ahora contra Uros Medic pues lo va a tener un poquito más complicado. Uros Medic es un peleador duro, aún así seguro que Salikov vuelve a sacar patadas y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, porque fue una sorpresa increíble esa victoria contra Carlos Leal, conectó limpio y durmió a Leal. Y Uros Medic, un luchador que si no me equivoco viene de pelear en el ligero, creo que dio una subida al peso welter, lo está haciendo bastante bien y es un peleador técnico en el boxeo sobre todo. Creo que va a lanzar más golpes que Salikov, pero creo que el poder de KO lo tiene Salikov. Obviamente los 41 años del ruso son importantes, hay que tenerlos en cuenta, pero creo que esta es una pelea muy igualada en la que ambos van a intercambiar y en la que pues casi al 100% pues acabará dentro de la distancia en los 3 asaltos. No tiene pinta de que esta pelea vaya a llegar a la decisión. Y ya en la penúltima pelea de la noche bajamos al peso mosca. Matt Snell, otro veteranísimo de la UFC, de la división, se enfrentará a Joseph Morales, ganador del Ultimate Fighter, el último que se realizó. Un Joseph Morales que atraviesa ahora su segunda etapa en la UFC, ya estuvo en la compañía y fue cortado y ganó esa final del TUF contra Alivi Idris y ahora pues se enfrenta a Matt Snell en una pelea en la que parte como claro favorito. Sobre todo pues hay que tener en cuenta la versión que nos mostró Joseph Morales en el último combate, arriendo a su rival en todas las áreas, dominando en el suelo. Matt Snell, un peleador ya muy veterano, con el mentón bastante dañado, que ha sufrido bastante castigo, 35 años, muchas peleas en la UFC, e incluso pues llegó a dejar los guantes, creo, si no me equivoco, en una de sus últimas peleas, por lo tanto aventurando ya un retiro y una pelea en la que sobre todo pues arriba va a dominar Joseph. Si la pelea va al suelo, creo que la fuerza de Joseph se va a imponer, aunque Matt Snell es buen
es buen jiu-jitero. Arriba es técnico, Snell es un peleador técnico, es un boxeador con buena técnica, no tiene poder de KO, pero sobre todo Snell tiene un problema y es que los cortes de peso los sufre bastante y en cuanto le toca la barbilla suele ir al suelo. Por lo tanto, para mí una pelea muy clara para Morales. Obviamente son artes marciales mixtas, puede ocurrir cualquier cosa, pero teniendo en cuenta la versión de cada uno de ellos, la que hemos visto en los últimos combates, creo que va a ganar José Morales y yo creo además que va a ganar de forma bastante clara. Matt Snell viene de ganar a Jimmy Flick, que era una pelea muy asequible por el estilo de Jimmy Flick. Vamos a ver qué versión nos encontramos de Snell y cómo se emparejan ambos. Y ya en la pelea final de la noche, pues tendremos a Randy Brown, el jamaicano, que se enfrentará a Gabriel Bonfim, el brasileño, rankeado en el peso welter, dentro del top 15 de la división. Gabriel Bonfim solo una derrota que sufrió en la UFC contra Nicolás Dalby, y todo el resto de peleas, 18, pues saldadas con victoria. De estas 18, 5 victorias en la UFC. La última contra Stephen Thompson, en una pelea muy igualada, una pelea que perfectamente pudo ganar Wonderboy Thompson, decisión dividida, 2 jueces se lo dieron a Bonfim y un juez se lo dio a Stephen Thompson. Gabriel Bonfim, peleador completísimo, peleador con buen jiu-jitsu, con buen striking, un peleador que suele ir de más a menos, suele dominar en el primer asalto con su técnica, pero luego se suele ir apagando poquito a poco, como ocurrió contra Nicolás Dalby. Vamos a ver cómo afronta esta pelea 5 asaltos. Se va a enfrentar a un Randy Brown larguísimo, enorme, muy incómodo, un luchador también Randy Brown completo en el suelo, con capacidad de dominio en el jiu-jitsu, brazos larguísimos, incómodo en el striking, potente. Viene de ganar a Nicolás Dalby en abril de este año por KO, se llevó un bono por actuación de la noche. Una pelea también prácticamente 50-50, súper bien casada como pelea principal. Si gana Bonfim puede entrar en el top 10, si gana Brown va a entrar Brown en el top 15. Por lo tanto, ambos pues tienen muchísimo que ganar y también muchísimo que perder. Combate igualado, combate que puede irse tanto al suelo como desarrollarse arriba. En los primeros minutos me decanto por el brasileño. Si la pelea se alarga, va a sufrir Gabriel para hacer frente al tamaño de Randy Brown. Y un combate pues para mí espectacular, por el que pasa gran parte del futuro de la división. Creo que son dos luchadores, sobre todo si Bonfim pule esos problemas, ¿no?, que tiene de cardio. Son dos luchadores con capacidad para dar guerra en el top 10 de cara al futuro. Y creo que es una pelea súper buena para un evento principal, espectacular, de estilos atractivos para el público. Bonfim, un peleador muy querido en Brasil, que mueve bastante en Brasil, tanto él como su hermano. Y Randy Brown, pues un peleador al que hemos visto mucho en la UFC, conocido por la gran mayoría de los fanáticos de la UFC, de las artes marciales mixtas, y un auténtico peleón que cerrará este UFC Fight Night, un preámbulo pues increíble para el siguiente evento numerado. Como comentaba, no lo podré ver en directo, intentaré verlo en diferido lo antes posible, tendré que compaginar ese visionado en diferido con el análisis de UFC 223. Intentaré, como comentaba antes, traer el programa 12 lo antes posible. Va a estar muy complicado que sea el domingo o el lunes, porque no va a dar tiempo, pero ya sabéis que lo intentaré traer lo antes posible con el análisis de lo que nos depara este evento, también con la previa de lo que nos deparará UFC 322, que va a ser un evento increíble, el debut de Islam Makhachev en el welter, el cinturón del peso mosca femenino entre Valentina Shevchenko y Weili Zhang. Vamos a tener un Prates contra Edwards, Benoit Saint-Denis de regreso para enfrentarse a Darius, Michael Morales contra Sean Brady. Por lo tanto, auténtico eventazo este UFC 322, que además se va al Madison Square Garden, que es el mejor recinto posible para los eventos de combate.
Dicho esto, cerramos ya este programa número 11, no sin antes de nuevo agradeceros el haber estado ahí. Ya sabéis, un like, una suscripción, un comentario ayuda muchísimo. Que tengáis un buenísimo final de semana. Nos vemos la próxima semana. Vivan las artes marciales mixtas.